tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás escuchando el 1040 de AM, si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual podrás participar dentro de unos minutos ingresando al chat. Ahí en la sala lobby, ya sabes que ya estamos quedándonos en la sala lobby. Nuestras vías de comunicación: teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83, una línea nacional sin costo 01 807 27 54 20 y un número celular, perdón, se me perdió el celular, aquí está. Si quieres enviarnos un mensaje a WhatsApp desde cualquier parte del mundo en donde te encuentres, puedes hacerlo al teléfono 333-822-3208. Y bueno, pues aquí estamos, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripe, tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad al tema acerca de la ausencia del deseo de ser madre. Por ahí Rosy nos va haciendo algunas observaciones en esta cápsula. Y por ahí hay alguna afirmación que hacen algunas mujeres acerca de que, bueno, pues si bien no han establecido una pareja ya formal, ni tampoco han tenido hijos, porque no han encontrado a nadie, porque no han conocido a nadie. Y este es un gran pretexto que se van poniendo ellas solitas, ¿no? En realidad, si nosotros nos ponemos a ver nuestro entorno, nos daremos cuenta que si se tiene el deseo realmente, parejas hay, ¿no? Verdaderamente esto no es una cosa muy que esté en el plano, en lo concreto, sino que más bien se va moviendo desde nuestro propio deseo, desde la disposición que tenemos para encontrar a alguien, y a lo mejor incluso la no aceptación de esta mujer de su ausencia de deseo, ¿no? De tener hijos. A lo mejor no tienen nada de ganas de tener hijos y de quedarse en casita guardadita y ya con todo el rol de mamá. Y bueno, pues esto hace que ya de entrada tenga una disposición negativa hacia encontrar pareja. Por lo tanto, bueno, pues se sorprenda realmente al simplemente no encontrar pareja, ¿no? Pero vamos a ver que verdaderamente, cuando digo en un pretexto, no quiero decir un pretexto conocido por la persona, un pretexto muy consciente, ¿no? La persona verdaderamente ella está convencida de que no hay hombres en el mundo de pronto, ¿no? De que no le atrae a nadie o que nadie le gusta absolutamente. Pero una vez más, si damos unos pasitos para atrás y podemos observar el contexto sin estar sumergidos en la realidad de esa persona, pues nos podríamos dar cuenta, viéndolo desde afuera, que esto es imposible, ¿no? Que es imposible que no haya hombres, mejor, que valen la pena por ahí polulando alrededor, sino que más bien esta persona se ha cegado de una u otra forma, se ha cerrado a la posibilidad de conocerlos, de convivir con ellos. Probablemente puede ser por la antipatía que tenga, ya sea hacia la relación de pareja en sí mismo o hacia los hombres en sí mismo, o bien por la antipatía ante este rol que exige de alguna forma la maternidad, porque aún que se puede, y ayer lo señalábamos, combinar, y además es lo ideal, ¿no? Lo que se debería en todo caso de hacer, combinar la maternidad con una buena cantidad de libertad y de realizaciones más personales, que no van dirigidas hacia otra criatura, sino hacia ti misma, pues también es real que definitivamente nunca va a ser tanta libertad como se puede tener sin una criatura. Pero ahí la cuestión no es la libertad en sí. También el trabajo nos resta cierta libertad, la pareja nos resta cierta libertad.
ahí está la cuestión, ¿en dónde está el deseo de la mujer? Si la mujer desea eso, entonces va a ceder esa libertad y ese tiempo, esa parte de libertad y ese tiempo, con muchísimo gusto. Pero si no, bueno, ahí es donde viene el problema. Y creo, Gaby, que el principal problema es que como no es algo tan común, ¿no? Por ejemplo, en los hombres, yo no he escuchado que alguien le digan, es que cómo puede ser que no quiera ser papá, ¿no? Es decir, hasta en los hombres hay como un cierto rechazo al ser padre, ¿no? En ciertos grupos, muy al contrario de lo que se puede vivir con las mujeres. Como si fuera la mujer la Ajá. que lo busca, ¿no? Ajá. Y digo, a los hombres, hay muchos que les da mucho gusto, hay personas que efectivamente buscan casarse para tener hijos, para hacer una familia, pero no es lo principal. Y si un hombre no quiere tener hijos, no se escucha ese mismo reclamo. En la mujer, cuando no quiere tener hijos, lo primero que nos pasa por la cabeza, me parece, a nivel cultural, es que tiene algún tipo de enfermedad, porque es como si le hiciera falta una parte fundamental de ser mujer, que sería este instinto materno, ¿no? Así como en el hombre se puede ir discriminando por otros motivos, por ejemplo, un hombre cobarde es un hombre que sufre de los repudios más fuertes que nos podamos encontrar en los círculos sociales, ¿no? ¿Cómo es posible que no te atreviste a hacer tal cosa? ¿O cómo es posible que te da miedo hacer tal cosa? En los hombres vamos a ver esta otra parte como si fuera algo que te falta, ¿no? Es que te falta coraje, te faltan cojones, te hace falta valentía. Y en las mujeres es como si les hiciera falta esa ternura o ese instinto maternal. Y eso es lo que vamos identificando como si fuera una enfermedad. Ahí tendríamos que pensar desde una manera ontológica, ¿no? Que cómo van haciendo ese instinto maternal. Porque también podríamos llegar a pensar que son estereotipos que nos ha dado la sociedad, ¿no? Las mujeres, las niñas juegan con muñecas, los niños juegan con carritos, ¿no? Y si esto se voltea, una niña que juega con carritos es una niña que está mal, es una niña ahombrada, como si a las mujeres no les pudieran gustar los carros, ¿no? Es una cosa que ahí sí vamos entrando en un estereotipo. Pero también tendríamos que pensar cuál es la postura femenina ante las cosas, porque a las mujeres les pueden gustar mucho los carros, a las mujeres les pueden gustar mucho las herramientas, muchas otras cosas, pero nuestra diferencia anatómica, nuestra diferencia de género en específico, nos va preparando para tareas distintas. Ya podríamos pensar, por ejemplo, de la regla, de la menstruación en la mujer. Esto es algo ya, digamos, como tejido en lo que sería una mujer. Es algo con lo que se tiene que vivir de tal a cual edad y que tiene un significado que para los hombres no tiene. Y todo lo que va girando alrededor del significado de la menstruación es alrededor de los bebés. No es nada más como si nos hiciéramos una cortada y sangráramos, sino que es todo este ciclo de ovulación, de sangrado y de todo lo demás que va sucediendo alrededor de la posibilidad de procrear a un niño. Entonces, ahí tal vez no andamos tan perdidos cuando decimos, bueno, es que algo le debe de pasar a una mujer como para que no sienta un deseo estando tan inscrito en su persona la capacidad de tener hijos. Así como podríamos pensarlo que también hay algo tal vez un tanto movido en un hombre que no siente las ganas, por ejemplo, de animarse, de tener valentía, de ser intrépido. Algo ahí está movido y bueno, tal vez valdría la pena pensar un poquito alrededor de eso. Vamos a hacer un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada y tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y el 36 47 18 83 para que participe con el programa del día de hoy. Antes del bloque comercial le estaba planteando si realmente podríamos hablar de alguna enfermedad. Hemos estado hablando de dónde se posiciona el deseo, tanto de la mujer como del hombre, específicamente de la mujer, ahora que estamos hablando de la ausencia de deseo de ser madre. Y como hay muchas otras cosas que pueden llegar a atraer el deseo de la mujer. Pero nos puede llegar a sonar inaudito que una mujer, estando tan preparada biológicamente, estando, digamos, como en un ambiente propicio, no quiera tener hijos. Esto es algo que nos parece como impensable. Impensable, es como si fuera casi una obligación. Y esto es lo que nos va llevando
digamos, como a categorizar, me parecería, como si fuera algo malo, como si fuera algo fuera del orden natural de las cosas. Y tendríamos que recordar, por ejemplo, una participación que nos llegó el día de ayer. Alguien nos decía, a mí me daba mucho miedo embarazarme. ¿Qué puede pasar con esto? ¿No? Ese miedo, todo lo que gira alrededor del embarazo o del parto, puede ser freno suficiente para que una mujer no quiera tener hijos. Y uno podría decir, bueno, pero es que es una cosa muy normal y muy hermosa. Ah, vamos dejándola muy natural, ¿no? Porque digamos que es hermoso en el sentido de lo que está pasando, pero físicamente pues no es muy agradable, la verdad, la idea de lo que puede suceder, los cambios que va sufriendo el cuerpo, la secuela que puede haber dejado el embarazo, ¿no? Por ejemplo, en la figura de la mujer, esto pues simplemente puede ser, como le digo, un freno suficiente para esto. Pero aún así nos vamos a dar cuenta, bueno, si todos tuviéramos ese pensamiento, si todos fuéramos decidiendo de esta manera, pues difícilmente habría niños. Nos vamos a dar cuenta de que hay muchos países en donde sufren justamente de la falta de niños, sufren de una escasez de nacimientos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué empieza a suceder este tipo de cosas? Bueno, por un lado podríamos pensar que hay naciones que han quedado arrasadas por la guerra y que, bueno, esto pues ya es una cosa antinatural, ¿no? Antinatural en cierto sentido, pero ahí ya tenemos una razón como muy explícita. O que han sido arrasados por sequías o por enfermedades que van generando este desequilibrio en la población. Pero también nos vamos a dar cuenta de que es una cosa un tanto paradójica que las personas que van buscando más estudios, que van buscando más su preparación profesional, son las personas que menos propensas son a tener hijos o que tienen familias más pequeñas. Esto evidentemente hablando en una generalización. Usted me puede decir, no hombre, mi comadre es doctora de tal o cual y tiene 14 niños. Bueno, sí, es posible que usted tenga su comadre con 14 niños, pero generalmente las personas que buscan esto no buscan estudiar 8, 10, 12 años para después de eso dedicarle 5 años a la maternidad. Y esto ya se va generando como un parteaguas, como una situación muy específica que va generando este tipo de situaciones en los países. Países en donde la educación está más metida en la cultura van sufriendo de este tipo de desequilibrio. Y esto, una vez más, nos va a poner en esta idea, bueno, entonces es nada más porque les gusta más el estudio. No. Aquí tendríamos que entender que nos gusta lo que nos hace sentido con nuestro inconsciente. ¿Sí ve? No es como que nosotros conscientemente, y esto es algo bien importante y que tendríamos que pensar antes de señalar a cualquier persona. Inconscientemente podemos tener una lista infinita de razones para hacer o no hacer algo, ¿no? Uno puede decir, específicamente ahora hablando de la ausencia del deseo de ser madre, es que es por egoístas, es que es porque se enfocan más en el trabajo, es que es porque se sienten superiores a las mujeres que hacen tal o cual, o simplemente es por un terror psicótico que no se puede afrontar, ¿no? Y que vamos a ponerles también una etiqueta a las personas que van viviendo de esta manera, o una fobia al contacto sexual, ¿no? También vamos a ponerle una etiqueta a estas personas cuando efectivamente hay una situación infranqueable, ¿no? Imposible de lidiar para ellas en esa soledad que les permita tener hijos. ¿Sí ve? Ahí ya hay algo, y que no quiere decir que estemos enfermos de una manera en la que nos salen ronchas o que estemos babeándonos en un asilo mental, no, sino que acuérdese que uno es lo que puede ser, no lo que quiere ser. Todas esas elecciones van teniendo una tendencia alrededor de nuestra propia historia. Y en esa misma historia nos vamos a encontrar tal vez muchos puntos muy importantes que evitan que el deseo se vaya hacia allá. Por más natural que nos parezca, por más, digamos, como lógico en la parte biológica nos podría sonar, en nuestro inconsciente podemos quedar determinados a que esto no sea algo que nosotros buscamos y que por lo mismo nos empiecen a gustar otras cosas. Que nos empiece a gustar la jardinería, que nos empecemos a enfocar en el aspecto profesional, tal vez que hasta el mismo instinto materno, que también puede estar presente, se enfoque en otras cosas. Personas que se enfocan al cuidado de enfermos, personas que se enfocan a muchas otras cosas, pero no necesariamente a los niños. Sí, tenemos por aquí una participación, nos están compartiendo buen tema, lo escucharé.
tengo 31 y no quiero hijos, espero no lo vean mal. Muchas gracias por compartirnos y gracias por escucharnos. Te recomiendo, si puedes entrar por ahí a la página de YouTube donde suben los programas, que escuches también la primera parte, si no lo escuchaste el día de ayer, esta fue la primera parte de este tema. Y justamente esto que vas mencionando tú, José Luis, acerca de esta relación tan interesante, ¿no?, entre las personas que como una cierta población que va teniendo menos hijos y menos disposición además a tener hijos, y justamente esto se relaciona con la problemática que va surgiendo en algunos países, ¿no?, que van adoptando casi personas con tal de que tengan hijos en su país. Pero esto lo mencionaba un poco el día de ayer, en relación justamente a cómo es que se va diversificando la cantidad de posibilidades que tenemos como seres humanos y además que se abren también para las mujeres, ¿no? Cómo lo que, digamos, nos va dictando el cuerpo o el instinto desde el momento en que somos seres humanos y que va cobrando un equivalente psíquico, ya que no se queda únicamente en el instinto, decíamos ayer, ¿no? Naces, creces, te reproduces, mueres, ya, listo, ¿no? Nosotros vamos adquiriendo una complejidad que nos va diversificando y va haciendo que nos gusten muchas más cosas y que creemos que tengamos muchos otros medios a través de los cuales podemos crear, ¿no? Podemos crear vida de alguna forma. Está la ciencia, está el arte, hay tantas cosas en donde nos vamos diversificando y entre más accesibles se van volviendo esos medios en una comunidad, en una población, en un país, más se van recorriendo hacia allá y podemos ver que las personas tienen menos hijos o bien no tienen hijos, no se interesan en tener hijos. Y esto no es algo tachable, simplemente es algo que se abre como una nueva posibilidad, ¿no? A final de cuentas, el ser humano como especie no tiene que preocuparse por preservar su especie. Ya estamos más que propagados, ¿no? Ya no es como que estemos en peligro de extinción ni nada de eso. Entonces, bueno, en ese sentido no tendríamos por qué preocuparnos por cumplir. Y también algo que empezamos a tocar el día de ayer era a propósito de esta cierta insistencia de la sociedad a que las mujeres tengan hijos como en una suerte de obligación de padecer de algo, ¿no? Ya vas a tener tus hijos. O bueno, es que esta mujer es muy egoísta porque no quiere tener hijos, ¿no? Es una persona tan superficial porque solo se preocupa por su propio bienestar, le preocupa tanto su figura, le preocupa tanto su carrera profesional que no se quiere dar a sí misma en un hijo, ¿no? ¿Y? Digo, sí, hay quien verdaderamente tiene un deseo muy ferviente hacia darse a lo profesional y gracias a esas personas tenemos penicilina, por ejemplo, podemos ponernos a ver, bueno, pues también sería una generalización muy como descuidada, ¿no?, de mi parte, pero es curioso ver cómo muchas personas que han pasado a la historia por la importancia que tienen en cuanto a sus investigaciones, pues eran personas que justamente se dedicaron exclusivamente a la materia, ¿no? Ni siquiera vida personal tenían, ni siquiera pareja tenían. Y bueno, es algo loable, ¿no? También produjeron algo y algo que nos ha traído muchísimo bienestar a toda la humanidad. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. El deseo de ser madre. Les recuerdo nuestro WhatsApp, el número es 333-822-3208. Aquí todos los WhatsApp que nos van mandando lo hacemos de manera anónima, porque bueno, no nos aparece su nombre y no vamos a decir su teléfono, ¿verdad? Si usted quiere que en sus participaciones los mencionemos específicamente, acuérdese de ponernos ahí
su nombre y con mucho gusto podemos pasar su participación ya personalizada. Y nos han estado llegando participaciones en donde justamente siempre va hacia ese lado, ¿no? Hacia lo mal que se ve que una mujer no quiera tener hijos. Y bueno, creo que hemos estado investigando y hemos estado platicando sobre varias de las, digamos, de las posibilidades que hay de que una mujer no tenga hijos. Y esto se vuelve una situación, a mí me parece terrible, ¿no? Una discriminación terrible, porque es como si nos discriminara a alguien porque nos gustan los tacos de carnitas, ¿no? Pues no puedo hacer nada porque me gusten o no me gusten los tacos de carnitas, ¿no? Al final de cuentas es quien soy. No, no es algo que podamos cambiar y esto se vuelve realmente una monserga para las mujeres que van tomando esta decisión. ¿Por qué? Porque pareciera que las personas que están a su alrededor y específicamente las otras mujeres, ¿no? Con los hombres sí puede venir una queja, pero pensemos en la queja de las mujeres, que como tú dices, Gaby, se va pidiendo que padezcan de lo mismo, ¿no? O podríamos pensar en específicamente en la mamá, ¿no? Cómo vienen unos mensajes horribles que bueno, que evidentemente que no se van haciendo a forma de lastimar, ¿no? Con la intención de lastimar a las personas. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja? ¿No? Es que ¿cómo te vas a acompañar? ¿Vas a estar sola? Mira nada más las ideas que tenemos tan nobles para procrear, para tener hijos, ¿no? Ay, ¿quién me irá a cuidar? Podría buscar una persona que a eso se dedique, podría meterme a un asilo, o podría tener un hijo para que esté amarrado a mi cuidado y así yo poder ahorrarme esas partes, ¿no? Que, digo, es una cosa espantosa de decir nada más, te vas a quedar sola. Pues no necesariamente uno se tiene que quedar solo si no tiene hijos. Hay muchas personas de las cuales nos podemos acompañar, amigos, pareja, compañeros de trabajo, muchísimas personas que no necesariamente tienen que haber salido de nuestro útero, pero es que el amor que se le tiene a los hijos, pues sí, tal vez sea algo de lo que vamos a prescindir, ¿no? Y esto, justamente ahí es en donde se vuelve una situación bastante problemática, porque nos vamos dando cuenta que tal vez las mujeres cuando están en ese desarrollo profesional o en lo educativo, por supuesto que no se les antoja tener hijos, ¿no? Eso suena como una cosa absurda. ¿Cómo voy ahorita que estoy con tanto empeño, con tantas ganas y que me está yendo tan bien, cómo voy a tener hijos? Pero algo pasa con el tiempo. Decía Sigmund Freud en sus escritos sobre la histeria, que el útero es un animal, el útero es como un animal que está hambriento de niños. Y esto era lo que en épocas victorianas se pensaba que era la raíz de la histeria, en muchos sentidos, pero que al momento sigue generando muchísimos problemas en las mujeres, porque así como le digo, en ese momento de juventud, en donde no se deseaba tener hijos, pues habían muchas otras cosas, pero va llegando un punto en la vida en el que eso se añora, en el que esto se empieza a extrañar, y justamente es esto que se va mencionando muchas veces como el reloj biológico. Es que ya se me pasó el tiempo, o es que ya está porque se me pasa el tiempo. Realmente no voy a querer hijos nunca. Ya pasé de los 30 y tantos, ya mero llego a los 40. Realmente nunca voy a querer tener hijos. Ya ahorita ya ni siquiera estoy en tiempo. Y ahí es en donde justamente Histerus empieza a hacer de las suyas, ¿no? Y esto se vuelve una situación bastante complicada, porque entonces se vive como si hubiéramos cometido un error, ¿no? ¿Cómo no lo hice en tiempo? ¿Por qué? Pues nuestro inconsciente, acuérdese que no conoce de pasado, todo pasa en presente, es como si no hubiéramos querido en ese momento y en 5 minutos después ya nos hubiéramos arrepentido, sin darnos cuenta de que pasaron 10, 20 años en donde estuvimos disfrutando de los frutos de esa decisión. Pero tal vez después nos llegue este achaque, ¿no? ¿Qué hice? Algo me equivoqué, ya me estaban diciendo tantas veces y vienen todas estas meditaciones alrededor, que si se adopta, que si se hace un intento con tal o cual terapia de inseminación, de fertilidad, de todo lo demás. Y esto es algo que todas las mujeres, efectivamente, que van teniendo esta vocación hacia el trabajo, se tendrían que plantear, porque el tiempo cambia y la vida cambia. Y es una decisión que todos tomamos, pero hay que estar conscientes de todo lo que va a venir después, de cómo tal vez se añore, de cómo sea algo que nos quedaron las ganas, pero
tampoco como para frenarnos. ¿Sí? Van a haber muchísimas cosas que nos van a quedar ganas de hacer. Ay, ¿qué tal? Imagínate si no hubiera estudiado esto, si hubiera estudiado arquitectura. Ay, mi vida sería tan diferente. Pues sí, claro, pero tomamos decisiones. Ahí lo único es que debemos de estar bien conscientes y no irnos con la borregada ni irnos con nuestros berrinches de qué es lo que estamos decidiendo para nuestra vida. Claro, ¿no? Hacerlo en conciencia realmente y hacerlo pensando como entendiendo los motivos reales de nuestra decisión, ¿no? De nuestro deseo. Decíamos ayer, si se trata de un miedo, por ejemplo, este miedo se puede propagar a otras, puede que esté ya de hecho en otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces siempre es muy importante conocer la raíz real de nuestros motivos y bueno, a final de cuentas no para cambiar de decisión, sino para tenerlos bien claros, ¿no? Hay algo en el ser humano, siempre vive insatisfecho, constantemente vive insatisfecho y constantemente aparece ese y si hubiera, ¿no? En cualquier sentido. Y por ahí de los 40, 45 años es muy común que aparezca en hombres y en mujeres, ¿no? De pronto a esas personas que les gusta etiquetar cada cosa y ponerle síndrome de algo a cada cosa, bueno, pues hablan de esta etapa de la vida, ¿no? Pero realmente por ahí más o menos de esa edad, hombres y mujeres empiezan a cuestionarse toda su vida, ¿no? ¿Por qué me casé? ¿Por qué no estudié esta otra cosa? ¿Por qué no seguí mis sueños de conocer el mundo? ¿Por qué no mejor, en lugar de haberme dedicado a tal cosa, me dediqué a hacer un trotamundos, cualquier cantidad de cosas? Muchísimas mujeres, por ejemplo, aunque tengan hijos, de pronto les dan ganas de otro, como por ahí de esa edad. ¿Cómo me hizo falta otro muchachito, otra niña? Sí, es que siempre el niño sí lo quería. Tuve una niña, pero como que faltó el niño, o faltó la niña, o faltó... Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Siempre vamos a vivir insatisfechos, siempre mientras estemos vivos. En la mujer esto se vive de una manera distinta que en el hombre. Muchas veces hemos hablado a propósito de esta característica en la mujer, porque a través de la historia de la civilización, digamos, ha ocupado un lugar la mujer y también en función a su propia constitución biológica, la forma en la que esta constitución biológica se significa en el psiquismo femenino es uno que alude de forma muy específica a la falta. Entonces, si bien todos vamos a vivir en falta y todos vamos a vivir en añoranza de algo que nunca vamos a poder tener, la mujer lo vive de una forma más castrante, se podría decir, ¿no? De manera muy concreta, porque la mujer lo atribuye a su propia condición femenina. Entonces, así como durante la juventud se puede girar todo en torno a la ausencia de un pene, asumiendo que todos los malestares que la aquejan se deben a que son mujeres, que los hombres son unos patanes, y todo esto que hemos hablado cuando nos referimos a este feminismo que creo que debería ser clasificado más bien como hembrismo, ¿no? Porque se dice machismo a los hombres que dirigen su masculinidad en un sentido bastante destructivo, ¿no? No se dice masculinismo. Y esto de feminismo más bien sería como una cosa un poco más destructiva, ¿no? Lo hemos hablado mucho tiempo, muchas veces cuando nos referimos a este feminismo radical. Esto mismo, esta misma herida que sitúa a la mujer histérica en su genital como una desventaja y una injusticia que están sufriendo por ser mujeres,
durante esta época, 40 y tantos, se vuelve a situar en su condición femenina porque ya no pueden tener hijos. Pero es la misma, es la repetición de esa queja histérica que anteriormente estaba en el hecho de ser mujer. Entonces esto va a depender sobre todo de el perfil de persona. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. De casarse, ¿no? ¿Qué va pasando con estas mujeres? ¿Estarán descompuestas de algo? Definitivamente no podríamos caer en esa generalización. Hemos estado hablando justamente de eso en el programa del día de hoy, así que si usted apenas nos va sintonizando, recuerde que nos puede escuchar en la repetición a las 5 de la mañana de lunes a viernes, y el programa del viernes se repite el domingo a las 8 de la noche. También puede ver los programas en nuestro canal de YouTube, en Radio Mujer GDL. Ahí nada más se va a la lista de reproducción de Desde tu Mirada. Tienen un poquito de retraso las subidas de los programas, pero ahí los va a encontrar tarde o temprano. Y si no encuentra alguno que usted quiere escuchar, nada más mándenos una sugerencia, mándenos un correo, échenos una llamadita o un WhatsApp, y con mucho gusto podemos hacer lo posible por subir ese episodio. Y antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas hablando un poquito sobre estas mujeres que se les pasa la edad de tener hijos y luego viene una súbita necesidad de tener hijos, ¿no? Y como todo esto puede ser un reflejo de una negativa ante la castración, ¿no? ¿Cómo que no puedo? Claro que sí puedo, y lo voy a poder hacer de una o de otra. O lo podemos ver también en ciertos actores, ¿no? En ciertas celebridades que adoptan 400 niños de todas las nacionalidades, ¿no? Yo no podría decir, bueno, pues que lo hable, ¿no? Porque lo sacaron de tal. Pero, ¿qué es lo que viene detrás de esa necesidad de tenerlo todo, ¿no? No basta con el dinero, no basta con la fama, ahora quiero un niño de cada nacionalidad. Ah, caray, ¿verdad? Como si fueran Pokémones, como si fueran cartitas de colección. Definitivamente, digo, es una frivolidad Realmente, horrible, sí. espantosa, ¿no? Pero alguien lo tiene que decir. Y tendríamos que pensar justamente en esto. También nos vamos a topar con que esa renegación de la castración, ¿no? Esa negación a la castración, no siempre va a aparecer alrededor como de esta necesidad de poder, ¿no? Sino justamente también puede venir como un arrepentimiento de lo que sucedió. Porque podríamos pensarlo en cualquier otra situación de nuestra vida, ¿no? Tal vez uno le dedica toda su vida a una carrera profesional y tarde o temprano se da cuenta de que pues no fructificó, no fue lo que nosotros esperábamos, y bueno, le tenemos que mover, tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Imagínense cuántas personas en la revolución industrial no se toparon con esto, ¿no? Y ni modo, aprender cosas nuevas, a buscarle cosas nuevas. Pero cuando esto tiene que ver con algo biológico que ya se nos muestra como una imposibilidad total, ahí cómo vamos a tramitar ese afecto, cómo vamos a tramitar esa situación. Y justamente ahí es en donde nos va a dar este estereotipo que nos puede llevar a pensar de manera social que se requiere de una enfermedad para no tener hijos. ¿Por qué? Porque ahí, ya que se pasó la posibilidad, ya que se cae en la desesperación y en la nostalgia, puede aparecer algo, digamos como una formación de carácter muy, muy en específico, ¿no? Que a veces hasta nos da como cierta grima de pensar. Estas mujeres que se vuelven niñerísimas, ¿no? Que ya están buscando de una o de otra manera, pero que ellas nunca tuvieron hijos, ¿no? Y que a veces hasta nos da la sensación de que nos querrían robar a los nuestros, ¿no? Cuando no falta es la tía abuela o la hermana que, bueno, que no quiere que se separen nunca de ahí estas personitas que no son sus hijos. O también podemos ver en otro rango del espectro una mujer sumamente amargada alrededor de todo lo que tendría que ver con las relaciones de pareja y con la formación de familia. ¿Por qué? Justamente por la envidia que despierta toda esta situación. Como al momento en el que yo no lo tuve, me arrepiento de lo que sucedió y ahora arremeto contra todas estas personas que sí tienen hijos o que no tienen hijos. Esto ya efectivamente que no lo podemos clasificar como una generalización, porque esto ya tiene que ver justamente con la vivencia de cada persona. Pero claro que nos vamos a encontrar estas personas que ahora toman toda la bandera, porque una cosa es que nos guste trabajar y que nos guste nuestra carrera y que le dediquemos mucho tiempo y que digamos, bueno, pues para mí fue esto más importante que lo otro, ¿no? Ahí muere. Sí, digo, qué ganas de haber tenido hijos, pero bueno,
pues no se pudo. Y ya, ¿no? Digo, si me da algo de tristecita, pero seguimos trabajando y sigo sobre lo mío. Pero luego tenemos estas otras personas que se envuelven, así como un niño héroe en la bandera, ¿no? Que se envuelven en toda la personalidad que les da esto y empiezan a intentar hacer menos a las mujeres que sí tuvieron hijos. Así como antes se tomaba, digamos en esa juventud se les veía como bicho raro, ahora se intenta voltear la tortilla, se intenta voltear la situación y ahora ellas son las que se ven como un bicho raro, ¿no? Como mujeres fracasadas, mujeres que no tienen la capacidad para llevar su vida solas, para todo lo demás y justamente, pues bueno, ahí es en donde nos va dando esta imagen de que algo pues no está muy bien. Sí, es que en verdad, y esto es algo que en muchas ocasiones puntualizamos y tendríamos que tomarlo muy en cuenta en diversas situaciones de la vida. Hay cosas que en la superficie se ven idénticas, pero el motor que está debajo es lo que le da una esencia distinta y lo que va generando realmente escenarios futuros distintos, ¿no? Cuando es la patología lo que nos mueve, la situación va a devenir en patología, a final de cuentas. Si es la patología lo que me mueve a tener hijos, entonces esto va a generar más patología. Si es la patología lo que me mueve a no tener hijos, esto va a generar más patología. Entonces podemos verlo en ambos espectros, ¿no? Hay muchísimas mujeres que justamente a cierta edad, como hablábamos, 40 y tantos, 50 años, y esto es algo de lo cual no se habla porque se asume como un tabú, también se arrepienten de haber tenido hijos, muy secretamente, muy en el fondo y en muchas ocasiones también durante todo el trayecto, porque es una tarea pesada y es una tarea absorbente y en muchos momentos del trayecto se encuentran a veces conscientemente con este cuestionamiento: ¿qué he hecho? Esto no es algo que podamos tomar a la ligera, no es algo que podamos decir, bueno, si me gusta, bueno, y si no, me cambio de trabajo, ¿no? O me divorcio, o no. Esto es algo de por vida. Y por supuesto que muchísimas mujeres también se ven en esta situación en donde sienten que han dedicado todo o gran parte de su vida a los hijos y que se descuidaron y que les hubiese gustado hacer más cosas. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Siempre nos vamos a quedar con ganas de algo. Pero mientras el motor que nos ha llevado a decidir ya sea una u otra cosa haya sido verdaderamente un deseo de vida, un deseo creativo, no un deseo de muerte, de fusión, porque hay muchas mujeres que tienen hijos en este deseo de fusión y el deseo de fusión es un deseo de muerte a final de cuentas. Entonces se llevan una sorpresa muy desagradable cuando los hijos crecen y se vuelven independientes porque ya no les sirven. La cuestión aquí es desde dónde parte el deseo. Cuando verdaderamente es un deseo ferviente el que se tiene, entonces estas mujeres que decidieron tener hijos porque los querían, porque verdaderamente los querían, estas mujeres no les van a achacar a las que no tienen hijos. Estas mujeres van a entender, porque también entienden el sacrificio que les implicó a ellas, van a entender y simplemente lo van a ver como, bueno, pues es un gusto distinto a final de cuentas, ¿no? Es algo que a mí sí me llama y que a esta persona no le llama, ¿no? Como dedicarse a una carrera distinta. Lo mismo, las mujeres que decidieron no tener hijos, no por una rotunda negación a su feminidad y una cuestión histérica, enfermiza, tampoco les van a achacar a las mujeres que son amas de casa, a diferencia de como podemos ver en muchísimas, ¿no? Ay, estas mujeres fracasadas que se viven en la casa, bajo la sombra del marido, dedicándose a los niños, pues que eso les gusta. A final de cuentas, ¿no? Eso es su deseo. Cuando parte verdaderamente desde mi deseo, entonces
por el deseo es lo que me va a permitir crear vida, ya sea a través de la ciencia, ya sea a través del trabajo, ya sea a través de cualquier medio. Y eso es lo importante, ver desde dónde está partiendo mi decisión, mi deseo, para cerciorarme que sea algo productivo. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, muy especialmente ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.